Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Esta historia puede parecer ficción, pero refleja muchas realidades invisibles. Comencemos. Las luces de Estambul titilaban como promesas vacías aquella noche húmeda de otoño. El Bósforo parecía más oscuro que de costumbre, como si presintiera que algo estaba a punto de romperse en el mundo de Elif Yılmaz. En la colina de Çengelköy, una mansión de estilo otomano se alzaba entre cipreses, con balcones de hierro forjado y ventanas que aún guardaban ecos de otras tragedias. Allí vivía ella, sin saber que estaba a punto de ser vendida como parte de una deuda. Elif Yılmaz tenía apenas 19 años, pero sus ojos de miel ya conocían la resignación. Criada entre costuras, té amargo y mandatos silenciosos, siempre soñó con libertad. Pero esa noche, al volver del internado en Ankara, no fue recibida con abrazos, sino con un vestido de compromiso colgado en su habitación, y un silencio que dolía más que cualquier grito. Hasan Yılmaz, su padre, la esperaba en el salón principal. Había envejecido 10 años en los últimos 3 meses. Su negocio de alfombras había quebrado y su mejor amigo, Kemal Arslan, ofrecía ayuda, a cambio de algo que no tenía precio, su hija. Kemal no era un desconocido. Era el hombre que Elif solía llamar tío cuando era niña. Hoy, con sus 45 años, barba perfectamente recortada y traje italiano, esperaba convertirla en su esposa. Pero lo que ni Hasan Yılmaz ni Kemal Arslan sabían era que el corazón de Elif ya tenía dueño. Un amor prohibido, nacido en un verano fugaz. Un amor con nombre y apellido. Emir Arslan, el sobrino de Kemal. Un joven artista rebelde que detestaba los negocios sucios de su familia y que esa misma noche, sin saberlo, regresaba a Estambul. Y así comienza esta historia. Una deuda, un sacrificio y un amor que arderá entre el deber y el deseo. Las campanas de la mezquita cercana retumbaban suavemente entre las calles empedradas de Çengelköy, mientras la lluvia comenzaba a acariciar los tejados con una delicadeza que contrastaba con la tensión que se vivía dentro de la mansión Yılmaz. Elif Yılmaz observaba por la ventana, con una maleta aún cerrada a sus pies, el aroma a madera húmeda, a rosas marchitas en el jarrón del salón y al perfume antiguo de su madre fallecida, llenaba el aire. Desde que regresó del internado en Ankara, algo en el ambiente la oprimía. Su padre no había dicho una palabra, solo la había abrazado con torpeza, como quien sabe que está a punto de cometer una traición. «Elif, tenemos que hablar», dijo Hasan Yılmaz, rompiendo el silencio con voz quebrada. Ella se giró lentamente, notando cómo el rostro de su padre parecía más hundido, más vencido. Él no podía sostener su mirada. Caminó hacia chimenea apagada y se sentó, temblando levemente. Sobre la mesa, un documento doblado en 3 partes esperaba ser revelado. Elif lo miró sin comprender, pero su corazón ya latía con fuerza, anticipando que lo que estaba por escuchar cambiaría su destino para siempre. Hasan respiró hondo antes de continuar. «Acepté la ayuda de Kemal Arslan. Necesitábamos salvar la empresa, la casa, nuestro nombre, y una de las condiciones fue tu mano en matrimonio». Elif retrocedió un paso, como si aquellas palabras hubieran sido un golpe físico. Sintió que el piso bajo sus pies se abría. Kemal Arslan, el amigo de su padre, el hombre que conocía desde niña, el que la había visto crecer, no podía ser real. Tragó saliva, sin poder formar palabras. El documento sobre la mesa temblaba con la brisa que entraba por la ventana, como si incluso el viento se negara a aceptar aquella decisión. «Papá, dime que esto es una broma». Su voz era apenas un susurro. Hasan Yılmaz se levantó con dificultad, tratando de alcanzar su mano. «Él te cuidará, te dará un futuro seguro. Es un buen hombre», murmuró. Pero Elif no escuchaba más.
Su mente ya estaba en otro lugar, en otro nombre, en otro par de ojos, los de Emir Arslan. No podía permitir que el hombre que amaba fuera testigo de su destrucción, y menos aún que su verdugo fuera el propio tío de Emir. Esa noche, la lluvia no cesaba. Los relámpagos iluminaban la fachada de la mansión Yilmaz, como si el cielo mismo quisiera advertir lo que se avecinaba. Elif Yilmaz permanecía sentada al borde de su cama, con el vestido de compromiso aún colgado en el perchero de caoba. No lo había tocado. No podía. Cada puntada de encaje le parecía una cadena. Afuera, los criados iban y venían con pasos apurados, preparando la casa para la cena de compromiso anunciada para el día siguiente. Todo avanzaba con normalidad, como si su vida no estuviera a punto de ser entregada como parte de un trato. Mientras tanto, en un barrio más moderno de Estambul, un coche negro de vidrios polarizados avanzaba por la autopista bajo el aguacero. Emir Arslan, con el cabello ligeramente húmedo y barba incipiente, regresaba de París tras meses de ausencia. Había dejado atrás las discusiones con su tío, los negocios familiares y las expectativas sociales. Había prometido no volver, pero algo en su pecho le había traído de vuelta. Un presentimiento, una imagen difusa, o quizás, simplemente, el deseo inconsciente de ver nuevamente a Elif Yilmaz. No sabía que el destino le tenía preparado un escenario tan cruel. ¿Seguro que no quieres que te espere, señor Emir?, preguntó el chofer al llegar frente al antiguo edificio de su estudio de arte. No, Tahir, necesito caminar y pensar, respondió Emir Arslan, mientras se colocaba la capucha y cerraba la puerta sin esperar respuesta. Mientras caminaba por las calles empedradas, empapado, sus recuerdos lo llevaron al verano anterior, cuando conoció a Elif durante una exposición en Gálata. Había sido un encuentro fugaz, secreto y profundo. Desde entonces, su imagen no lo abandonaba. No sabía su apellido, ni que era hija del mejor amigo de su tío. Solo recordaba su risa contenida, su forma de mirar al mundo con esperanza. Algo en él se quebró aquella noche, y ahora estaba de regreso, sin saber que ella también lo recordaba. En ese mismo instante, Elif Yilmaz sostenía una carta entre las manos. Era la única prueba de aquel amor, una nota escrita por Emir, olvidada en el cuaderno de bocetos que él le regaló. La había guardado como un tesoro. Ahora, mientras la casa se preparaba para recibir a su futuro esposo, ella la presionaba contra el pecho. Su corazón gritaba, pero sus labios permanecían sellados. Y al otro lado de la ciudad, Emir Arslan alzaba la vista hacia el cielo, sin saber que estaba a punto de ver su mundo colapsar. Una cena, un abismo. El día amaneció gris sobre Estambul. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, como si la ciudad entera compartiera el peso que oprimía el pecho de Elif Yilmaz. Desde temprano, la mansión se llenó de aromas: café turco, pan recién horneado, perfumes caros traídos especialmente para la ocasión. Hassan Yilmaz daba órdenes con voz firme, intentando esconder la culpa que lo consumía. Elif, en cambio, caminaba por la casa como un fantasma. Nadie notaba que sus ojos estaban secos no por falta de lágrimas, sino por miedo a que, si lloraba, no pudiera detenerse. En una boutique del centro de la ciudad, Kemal Arslan ajustaba su traje frente al espejo. Azul oscuro, camisa blanca, reloj de oro, impecable. A su lado, el joyero le mostraba un anillo de compromiso de diamantes incrustados en platino. Él lo observó en silencio, lo tomó y lo guardó en un pequeño estuche negro. No sonrió, no parecía enamorado, parecía determinado, como si estuviera cerrando un trato más. El matrimonio con Elif Yilmaz era la pieza final para consolidar una alianza poderosa entre familias. Y en el fondo había algo más, un deseo oscuro, reprimido por años, de poseer lo que nunca debió desear. Esa tarde, mientras los invitados comenzaban a llegar a la mansión, Emir Arslan cruzaba el jardín con pasos lentos.
No sabía que había sido invitado. Fue su tío quien, creyendo que ya había superado su rebeldía, quiso mostrarle el futuro de la familia. Al ver la propiedad, Emir sintió un escalofrío. Aquella era la casa de Hassan Yılmaz, el viejo amigo que tantas veces lo había recibido de niño. Lo que no imaginaba era que allí también estaría ella. Emir, no sabía que ibas a venir, dijo Kemal Arslan al encontrarlo en el hall principal. Yo tampoco lo sabía, respondió Emir Arslan, forzando una sonrisa. ¿Qué celebramos? Un compromiso. Esta noche anuncio mi boda, dijo Kemal, mientras una criada se acercaba con una bandeja de copas de champaña. Y en ese instante, como en una escena suspendida en el tiempo, Elif Yılmaz descendió por las escaleras. Su vestido era de terciopelo azul oscuro, bordado a mano. Su cabello, recogido con delicadeza, dejaba al descubierto la fragilidad de su cuello. Sus ojos buscaron entre los rostros y se detuvieron. Emir Arslan estaba allí, y él la miraba, como si acabara de ver a un fantasma. Los ojos que gritan en silencio. El silencio que siguió a la entrada de Elif Yılmaz fue tan denso que incluso los murmullos de los invitados se desvanecieron. Emir Arslan sostenía la copa de champaña sin mover un músculo. El cristal temblaba entre sus dedos. Elif bajó un escalón, luego otro, con una lentitud que delataba su batalla interna por no derrumbarse. Sabía que no podía mostrar debilidad, no allí, no frente a Kemal Arslan. Pero sus ojos, incapaces de mentir, buscaban desesperadamente una explicación, una salida, o quizás perdón. Elif, querida, ven, dijo Kemal Arslan, con una voz firme que rozaba la posesión. Ella obedeció sin palabras, caminó hacia él, y cuando su mano rozó la de su futuro esposo, sintió frío. Un frío que ni el terciopelo del vestido, ni las luces de araña dorada pudieron disipar. Emir Arslan dio un paso hacia atrás, con el ceño fruncido. No comprendía, no podía comprender. La joven que había amado en secreto, ahora se convertía en la prometida de su propio tío. Cada paso que daba Elif hacia Kemal era una puñalada invisible en el pecho de Emir. «¿Ustedes dos?», murmuró Emir, apenas audible. Kemal sonrió, satisfecho. «No es hermosa. A veces el destino nos sorprende, sobrino». Elif quiso hablar, gritar, decir que no fue su elección, que la habían empujado hacia ese abismo. Pero no lo hizo, porque sabía que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. Porque los ojos de Emir le suplicaban una verdad que ella ya no tenía fuerzas para entregar, y porque al fondo del salón Hassan Yılmaz los observaba, con una mezcla de vergüenza y resignación, sabiendo que el daño ya estaba hecho. El brindis fue anunciado, las copas se alzaron, los aplausos estallaron, pero entre ellos solo 3 personas no celebraban, solo 3 almas entendían la tragedia oculta tras aquella farsa. Emir Arslan abandonó el salón sin decir una palabra. Elif Yılmaz lo siguió con la mirada, hasta que desapareció detrás de una columna de mármol, y en su corazón supo que lo había perdido, o peor aún, que lo había traicionado. Lo que calla una promesa, lo grita el alma. Emir Arslan caminaba por el jardín trasero como si huyera de un incendio. Las farolas de hierro fundido apenas iluminaban los senderos mojados, pero eso no le importaba. Lo que acababa de presenciar lo había desgarrado por dentro. Elif Yılmaz, su Elif, prometida a su propio tío como si fuera parte de una transacción. Sentía náuseas, no por ella, sino por la crueldad del destino, por la mentira, por lo que no se dijo a tiempo, y sobre todo, por no haberla protegido. Dentro de la mansión, Elif Yılmaz se aferraba a la baranda de la escalera como si su cuerpo no pudiera sostenerse. Cada aplauso aún resonaba en su cabeza como un eco cruel. Los ojos de Emir la perseguían como un reproche silencioso. Quiso correr tras él, explicarle todo. Pero Hassan Yılmaz apareció a su lado con la mirada perdida, evitando cruzar la suya.
Elif se giró lentamente hacia su padre. «¿Por qué me hiciste esto?», preguntó con voz baja pero firme. Hassan Yilmaz cerró los ojos como si el peso de esa frase fuera demasiado. «No tenía opción, hija. Nos habríamos quedado en la calle. Kemal salvó todo, y tú eras la única moneda que me quedaba». En otro punto del jardín, Emir Arslan se detuvo frente al banco de piedra donde, años atrás, jugaba con los hijos de Hassan. Los recuerdos lo golpeaban sin piedad. No podía quedarse callado. No esta vez. Reunió valor y regresó por la entrada lateral. Evitó a los invitados, a los criados, al propio Kemal, hasta que encontró a Hassan solo en la biblioteca, sirviéndose un vaso de raki. Emir cerró la puerta con firmeza y su voz retumbó como un disparo. ¿Qué clase de hombre entrega a su hija como pago de una deuda? Hassan Yilmaz palideció. El vaso tembló en su mano. ¿No entiendes, Emir? Claro que entiendo, interrumpió Emir Arslan, avanzando con furia contenida. Entiendo que destruiste la vida de la única persona que aún confiaba en ti, y no voy a quedarme de brazos cruzados. En ese instante, del otro lado de la puerta entreabierta, Elif Yilmaz escuchaba todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por tristeza, sino por esperanza. Quizás aún quedaba alguien dispuesto a luchar por ella, pero lo que no sabía era que Kemal Arslan también había escuchado, y ya no estaba dispuesto a perder. Una jaula con vistas al Bósforo. Kemal Arslan cerró la puerta de su despacho con un movimiento preciso, casi elegante, pero sus ojos brillaban con furia contenida. No era un hombre acostumbrado a ser desafiado, mucho menos por su propio sobrino. Las palabras de Emir Arslan retumbaban aún en su cabeza como un insulto personal. ¿Proteger a Elif Yilmaz? ¿De qué? De un futuro asegurado. Caminó hacia la ventana, desde donde se veía el estrecho del Bósforo con sus luces temblorosas. La ciudad parecía ajena a su tormenta interior, pero él sabía que algo estaba cambiando, y si Emir no se apartaba del camino, la guerra sería inevitable. Mientras tanto, Elif Yilmaz caminaba descalza por los pasillos oscuros de la mansión. Necesitaba respirar, sentir que aún tenía control sobre algo. Entró a su antigua habitación, intacta desde su infancia. Allí, cada detalle hablaba de quien ella había sido. Los libros, la caja de música, los dibujos de su madre. Se sentó frente al espejo y se observó en silencio. Ya no era una niña. Ya no podía permitirse soñar con finales felices. Pero en el fondo de sus ojos, una chispa permanecía. Y sabía que esa chispa tenía nombre. Emir. En la biblioteca, Hassan Yilmaz aún sostenía el vaso en la mano. No había respondido nada a Emir Arslan después de aquel ataque verbal. Sabía que merecía cada palabra, pero también sabía que ya era tarde para retroceder. El dinero de Kemal había salvado no solo su negocio, sino su orgullo, y los hombres como él no sabían pedir perdón. Emir se retiró sin más palabras, dejando atrás una habitación cargada de vergüenza y derrota. Pero mientras se marchaba, una idea se sembró en su mente. Quizás aún no todo estaba perdido. ¿Pensabas que no me enteraría, sobrino? La voz de Kemal lo sorprendió al salir al pasillo. Emir Arslan se detuvo en seco. No había miedo en su rostro, solo decepción. No vine a provocar, vine a entender por qué haces esto. Kemal dio un paso hacia él. ¿Esto? ¿Ofrecerle a una mujer una vida sin carencias? ¿Darle lo que tú no puedes? No confundas deseo con amor, Emir. Tú no eres más que un capricho juvenil para ella. Emir apretó los puños. ¿Y tú? Un tirano disfrazado de benefactor. Los dos hombres se miraron, el aire entre ellos tan denso como el cielo antes de una tormenta. Fue entonces cuando, al final del pasillo, apareció Elif Yilmaz. Los vio, a ambos, sus dos mundos enfrentados, y supo que, a partir de ese momento, no podría seguir siendo espectadora de su propia vida. Pero aún no sabía qué tan alto sería el precio de su rebelión. Cuando la voz tiembla, pero no cede.
La mañana siguiente amaneció con un sol pálido, como si incluso el cielo se sintiera incómodo de iluminar la mansión Arslan. Elif Yılmaz se sentó a desayunar con la mesa puesta para 10, pero solo 2 estaban presentes, ella y Kemal Arslan. Los cubiertos brillaban, el café turco humeaba, y la criada evitaba mirarlos directamente. Elif sentía el peso de cada sorbo, de cada palabra no dicha. Kemal, en cambio, leía el periódico como si nada hubiera pasado la noche anterior, hasta que lo bajó lentamente y la miró directo a los ojos. «He decidido que nos casaremos dentro de 2 semanas», dijo sin titubear. Elif dejó la taza sobre el plato con un leve temblor. «Pensé que tendríamos tiempo para conocernos mejor». Kemal arqueó una ceja. «Nos conocemos lo suficiente. Conozco a tu padre desde hace 30 años. Sé quién eres». «No, no lo sabes», dijo ella con voz baja pero firme. «No sabes lo que amo, lo que temo, ni a quién le pertenece mi corazón». Un silencio denso cayó sobre la mesa. Kemal respiró hondo, conteniendo la cólera que crecía en su interior. No estaba acostumbrado a que lo desafiara una mujer, mucho menos una que, hasta poco tiempo atrás, le obedecía con la cabeza baja. Pero Elif Yılmaz ya no era una sombra, y eso lo inquietaba. Mientras tanto, Emir Arslan recorría las calles de Beşiktaş en busca de un viejo amigo, Ömer Demir, abogado de causas imposibles. Le explicó la situación sin decir nombres, usando metáforas, pero Ömer entendió todo. Si ella no firma por voluntad propia, el matrimonio no puede concretarse, le explicó. Pero Kemal tiene recursos para presionar por todos los flancos. Emir asintió. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso. Sabía también que enfrentarse a Kemal Arslan era como desafiar a un imperio. Pero no podía permitir que Elif fuera sacrificada por un pacto de poder. Su amor por ella ya no era un secreto, era una causa. Esa misma tarde, Elif Yılmaz fue llamada al despacho de Kemal. La luz entraba en líneas duras por las ventanas. En el centro del escritorio, un contrato prematrimonial esperaba su firma. Kemal la observó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Firma, y todo será más fácil», dijo. Elif tomó la pluma. La sostuvo por largos segundos, pero antes de rozar el papel, la dejó caer. «No seré tu propiedad, Kemal. No así». Y por primera vez, lo miró sin miedo. El precio de decir no. La pluma aún rodaba lentamente sobre el escritorio cuando Kemal Arslan se puso de pie. El sonido fue suave, pero su expresión había cambiado por completo. Los músculos de su mandíbula estaban tensos, sus ojos oscuros como el mármol. Elif Yılmaz no retrocedió. Permanecía erguida, respirando con fuerza, pero sin bajar la mirada. La luz del atardecer filtrada por las cortinas proyectaba sombras dramáticas sobre su rostro. Era la imagen de una decisión. Kemal se inclinó hacia ella sin alzar la voz, pero dejando claro cada sílaba. «¿Estás segura de lo que acabas de hacer?» «Tan segura como de que no soy una mercancía», respondió Elif con firmeza. Kemal asintió lentamente, como quien acaba de recibir una declaración de guerra. Dio un paso atrás, se abotonó la chaqueta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, giró el rostro hacia ella, sin rastro de la cortesía habitual. «Si no quieres ser mi esposa, entonces sabrás lo que es vivir bajo mi techo sin protección». La amenaza no necesitaba más palabras. Elif quedó sola, con las manos temblando. No sabía qué sería de ella a partir de ahora, pero algo dentro de su pecho ardía, una mezcla de miedo y libertad. En el centro de Estambul, Emir Arslan observaba el mar desde el malecón de Ortaköy, mientras Ömer Demir revisaba algunos documentos. Habían encontrado una cláusula en la escritura de la mansión Yılmaz. Si Hasan no cumplía el acuerdo con Kemal, la propiedad y todos sus bienes podrían ser embargados. Pero también encontraron un resquicio legal. Si Elif testificaba que fue forzada, todo podría detenerse. Emir cerró los ojos por un momento. Sabía que eso significaba exponerla aún más, pero era su única salida.
¿Ella está dispuesta a declarar contra su propio padre? Preguntó Homer, sin rodeos. No lo sé, pero necesito verla. Necesito saber si todavía quiere escapar de todo esto. Esa misma noche, Elif Yılmaz se refugiaba en la biblioteca, donde la luna entraba en líneas plateadas por las ventanas. Estaba en silencio, con el vestido aún puesto. La pluma seguía sobre el escritorio, como símbolo de su rebeldía. De repente, escuchó pasos acercándose. Se giró con el corazón en la garganta. Elif, susurró una voz conocida. Era Emir. Había entrado por la puerta trasera, guiado por uno de los criados que aún lo respetaba. Elif corrió hacia él, y por un instante se abrazaron como si el mundo no existiera. «No puedo permitir que esto siga», dijo Emir, pero no sabían que, desde el pasillo, un par de ojos los observaba, brillando de ira. Kemal Arslan había descubierto su traición. Sombras en los pasillos. El aire dentro de la mansión Arslan se volvió tan denso como la niebla que cubría el Bósforo aquella mañana. Kemal Arslan no hizo escándalo, no gritó, no irrumpió en la biblioteca, no lo necesitaba. Su poder no se medía en volumen, sino en estrategia. Desde la penumbra observó a Elif Yılmaz y Emir Arslan abrazarse entre susurros. Su mandíbula se tensó, pero su expresión se mantuvo inmutable. Cerró la puerta lentamente, sin ser visto, y caminó hacia su despacho con una serenidad perturbadora. Allí, tomó su teléfono personal y marcó un número con dedos calculadores. «Activa la vigilancia en el ala este. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Y quiero un informe completo sobre los movimientos de Emir desde su regreso a Estambul». Mientras tanto, en un café discreto de Nişantaşı, Ömer Demir esperaba con los documentos ya preparados. Una autorización legal, una solicitud de protección judicial y una estrategia para detener el compromiso. Todo dependía de Elif. Emir Arslan llegó minutos después, con el rostro aún marcado por la urgencia, su respiración entrecortada, sus ojos fijos en un punto invisible. «Ella está atrapada», dijo, sin necesidad de más explicaciones. Ömer asintió con gravedad. «Si quieres sacarla de ahí, no puedes actuar como un enamorado. Debes moverte como si fueras su adversario». Dentro de la mansión, Elif Yılmaz percibía que algo había cambiado. La criada que solía traerle té evitaba cruzar su mirada. Dos hombres nuevos, vestidos de negro, vigilaban discretamente el pasillo que conducía al jardín. Sentía que sus movimientos ya no le pertenecían. En lugar de su habitación, se refugió en el cuarto de su madre, cerrado desde su muerte. Se sentó en el suelo, entre los recuerdos y los retratos descoloridos, y por primera vez en años, lloró sin reservas. No por miedo, no por debilidad, sino porque estaba dispuesta a arriesgarlo todo para huir. Incluso si eso significaba dejar atrás lo poco que aún la mantenía en pie. Al día siguiente, Emir Arslan dejó una carta en manos de un jardinero de confianza. La escribió a mano, breve pero clara, un lugar, una hora y lo que ella debía llevar consigo. Su plan era encontrarse con Elif en un parque oculto entre las colinas de Emirgan, lejos de la vigilancia y del ruido. Pero esa carta nunca llegó a su destino. Kemal Arslan la interceptó antes de que saliera de la propiedad, y con esa carta entre sus manos entendió que no bastaba con vigilar. Ahora debía actuar, fríamente, sin margen de error. Un amor cercado. Los días siguientes se volvieron una jaula sin barrotes visibles. Elif Yılmaz ya no podía salir sin escolta, ni moverse libremente por la mansión. Kemal Arslan mantenía su voz amable frente al personal, pero su presencia era como un nudo apretado alrededor del cuello de ella. Las cámaras de seguridad aparecieron como hongos en los pasillos y dos vehículos oscuros seguían cada visita, cada movimiento. El jardín, antes su refugio, ahora parecía parte de una fortaleza. Elif comprendió por fin que no era una prometida, sino una posesión.
Mientras tanto, Emir Arslan fue advertido de forma sutil. La galería donde expondría sus obras fue cancelada sin explicación. Su cuenta bancaria fue bloqueada temporalmente por errores administrativos. Y una carta anónima llegó a su apartamento. Algunas mujeres no valen una guerra, pero Emir no era de los que retrocedían. Visitó a Omer Demir y exigió acelerar o proceso legal para impedir el matrimonio. «Nos quedan 10 días», dijo el abogado. «Si no conseguimos su testimonio antes, no habrá nada que hacer». Esa noche, Elif Yılmaz se sentó frente al piano en el salón principal. Sus dedos tocaron una melodía triste, apenas un susurro entre las paredes de mármol. No había público, solo un corazón roto deslizándose por las teclas, hasta que una voz rompió el aire. «No pensé que aún tocaras». Era Kemal. La observaba desde el umbral, con una copa en la mano y su sombra proyectada por la lámpara de cristal. Elif no respondió. Siguió tocando, como si ignorarlo fuera su única defensa. Pero Kemal avanzó lentamente y dejó la copa sobre el piano. «¿Sabes cuál es tu problema, Elif?», susurró. «Confías demasiado en quienes no tienen cómo protegerte». Elif detuvo la música. Lo miró con rabia contenida. «Y tú confundes obediencia con amor». Kemal la miró por un largo instante. Luego sonrió con frialdad. «Lo entenderás cuando nadie más venga por ti». Al día siguiente, Emir Arslan fue citado a declarar en una comisaría. Una denuncia anónima lo acusaba de acoso y manipulación emocional hacia Elif Yılmaz. Sabía que era una maniobra, sabía quién estaba detrás, pero lo que no sabía era que Elif también sería llamada a testificar, y esta vez su palabra podría salvarlos o condenarlos a ambos. La voz que todos quieren silenciar. El edificio del juzgado en Beşiktaş se alzaba frío y solemne, con columnas de mármol gris que imponían silencio. Elif Yılmaz caminó por el pasillo central con la mirada baja, escoltada por 2 abogados asignados por Kemal Arslan. El salón de declaraciones era pequeño, sin ventanas, con una lámpara blanca que pendía del techo como un ojo vigilante. Al entrar, sintió un escalofrío. Sabía que ese no era un lugar para la verdad, sino para las versiones convenientes. El oficial a cargo le ofreció asiento y comenzó a leer las acusaciones contra Emir Arslan. Su corazón latía descontrolado. No debía dudar, pero cada palabra era una trampa. «Señorita Yılmaz», dijo el fiscal, «¿usted ha sido presionada emocionalmente por el señor Emir Arslan?» Elif tragó saliva. Sus labios temblaron, pero su voz no salió. La imagen de Emirla abrazando en la biblioteca cruzó su mente como un relámpago cálido entre la oscuridad. No, él no era su agresor, era su único refugio, pero sabía que si decía la verdad, Kemal la aislaría aún más, la despojaría de todo, y aún no tenía a dónde ir. «No, no deseo declarar en su contra», logró decir finalmente. Al otro lado de la ciudad, Emir esperaba en un cuarto contiguo, sudando frío. Omer Demir entró sin expresión. «No la obligarán a firmar nada», dijo, «pero tampoco la van a dejar ir. Kemal está detrás de todo, y ahora sabemos cómo el fiscal principal es su cuñado». Emir golpeó la mesa con el puño cerrado. «Esto no es un juicio, es una emboscada». Horas después, Elif regresó a mansión en un coche negro. No habló durante todo el trayecto. Al entrar, fue recibida por el mayordomo y una caja de madera sobre el vestíbulo. Dentro había una gargantilla de diamantes y una nota. «Tu silencio vale más que 1000 discursos. Bienvenida a tu nueva vida». No había firma, no era necesario. Elif subió las escaleras sin abrir la boca. Esa noche no cenó, no durmió, solo escribió. Cada palabra, cada detalle, una carta, una confesión, una verdad que entregaría si algo le sucedía. En la madrugada, Emir la esperó en el lugar acordado, pero ella no apareció, y a pocos metros de allí, un coche sin luces seguía cada movimiento del joven Arslan, bajo órdenes precisas. «Si se acerca de nuevo, háganlo desaparecer».
Las paredes también escuchan. La mansión Arslan, imponente desde fuera, se había convertido en una prisión decorada con mármol y cristal. Elif Yılmaz ya no tenía acceso a su teléfono. El personal había cambiado. Las caras familiares fueron reemplazadas por empleados contratados directamente por Kemal Arslan, entrenados para obedecer sin cuestionar. Cada paso que daba era vigilado, cada conversación escuchada. Incluso su habitación fue modificada. El espejo del tocador desapareció, las ventanas no se abrían, y un pequeño clic metálico marcaba cada vez que se cerraba la puerta por fuera. Elif comprendía. No se trataba de una boda, se trataba de posesión. A pesar del cerco, su mente seguía libre. Escribía en pequeños trozos de papel que escondía en los huecos del zócalo del baño. Memorias, confesiones, fechas, nombres, todo lo que había vivido desde que supo del compromiso. Pensaba en Emir Arslan, en su voz, en su olor, en sus manos firmes cuando la sostenía para evitar que se quebrara. Se aferraba a esas imágenes como a un salvavidas. No sabía cuánto tiempo más resistiría, pero sabía algo con certeza. Su alma no le pertenecía a Kemal. Mientras tanto, Emir Arslan recibía una advertencia de Ömer Demir. Un auto había sido visto estacionado frente a su departamento durante 3 noches seguidas. No eran paparazzis, no eran periodistas, eran hombres de Kemal. «Tienes que salir de Estambul por unos días», le dijo Ömer, «no por miedo, sino para ganar tiempo». Pero Emir se negó. «No voy a abandonarla. Si me quieren fuera tendrán que hacerlo por la fuerza». Esa misma noche se mudó a un hotel discreto en Kadıköy. Cambió de ruta. Usó taxis diferentes. No confiaba en nadie, excepto en Ömer. Kemal Arslan, por su parte, no descansaba. Desde su oficina en Levent, observaba los informes que le llegaban cada hora. Movimientos bancarios de Emir, registros de llamadas, fotografías tomadas a distancia. Sus órdenes eran claras: mantenerlo alejado, a cualquier costo. En su escritorio reposaba una copia de la carta que Elif había escrito, interceptada antes de que saliera de la habitación. No la había destruido, la había enmarcado. Para él era una advertencia y una promesa. Nadie desafiaba su autoridad sin consecuencias. Y en un rincón oculto de la mansión, Elif Yılmaz encontró una copia olvidada de las llaves del jardín trasero. Un respiro, una posibilidad, una grieta en el muro. La grieta en el muro. Esa noche, las sombras del jardín parecían más densas que nunca. Elif Yılmaz se movía con pasos medidos, descalza, para no hacer ruido sobre las baldosas húmedas. Había memorizado cada rutina, cada cambio de turno del personal. Las nuevas criadas no conocían bien la distribución de la mansión, y ese era su único punto a favor. Con las llaves escondidas entre los pliegues de su bata, descendió por la escalera de servicio, conteniendo la respiración. Cada crujido, cada gota que caía del grifo mal cerrado, sonaba como un disparo en la noche. Pero no podía volver atrás. Si no lo intentaba, perdería para siempre algo que ni siquiera había tenido tiempo de vivir. Al llegar a la puerta trasera, sus manos temblaban. Insertó la llave con cuidado, girándola con lentitud. Un clic seco la hizo cerrar los ojos por un instante. La puerta se abrió. El frío del jardín la golpeó como un llamado. Respiró profundo, dio 3 pasos hacia afuera y se detuvo. En el límite del seto, una silueta se movía. El corazón se le detuvo. Volvió a entrar sin cerrar del todo la puerta, escondiéndose tras una cortina pesada. Desde la oscuridad, observó. Era uno de los nuevos empleados. Fumaba distraído, mirando el móvil. No la había visto, pero eso significaba que no estaba sola. El jardín ya no era una salida. En otro punto de Estambul, Emir Arslan recorría los pasillos del hotel con pasos agitados. Había recibido un mensaje cifrado de Ömer Demir. «No regreses aún». La vigilancia aumentó, pero Emir no podía esperar. Su pecho ardía con una mezcla de angustia,
rabia y urgencia. Decidió ir hasta el café donde se reunía con Homer. Entró y lo encontró solo, revisando documentos con gesto tenso. ¿Qué pasó?, preguntó Emir, sentándose frente a él. Homer levantó la mirada, grave. Interceptaron tu carta y están planeando trasladarla a otra propiedad fuera de la ciudad. Una casa en las afueras de Sapanca, aislada, sin señal. Allí no podremos llegar fácilmente. Elif Yılmaz pasó el resto de la noche en vela, sentada junto a la puerta apenas entornada, escuchando cada ruido del jardín, intentando prever el mejor momento. Pero nada ocurrió. El guardia se marchó. El silencio volvió. Elif se quedó con la llave en la mano, llorando sin hacer ruido. No había escape, todavía. Decidió esconder la llave en un viejo florero del salón azul, el único rincón que aún conservaba el olor a su madre. Mañana lo intentaría otra vez. Tenía que hacerlo, porque si la trasladaban, perdería todo contacto con el mundo, incluso con ella misma. A la mañana siguiente, Kemal Arslan entró a su habitación sin tocar. Ella estaba de pie, aún con la misma bata de la noche anterior. Él la miró con expresión neutra, pero sus ojos no ocultaban el propósito. «Prepara tus cosas», dijo. «Esta tarde viajamos al lago Sapanca, a nuestra nueva casa. Allí no habrá más distracciones». Elif no respondió, solo asintió con la cabeza, pero por dentro un grito nacía, y esta vez estaba dispuesta a dejarlo salir. «¿Dónde ni el eco responde?» El coche negro cruzaba la carretera que serpenteaba entre colinas verdes y húmedas, dejando atrás el ruido de Estambul. Elif Yılmaz observaba el paisaje desde la ventana trasera, con la cabeza apoyada en el vidrio. Llevaba un vestido sencillo, un bolso con lo mínimo, y el corazón en una prisión invisible. No se le había permitido avisar a nadie, ni siquiera a su padre. Kemal Arslan viajaba en silencio a su lado, leyendo informes en su tableta. La tensión entre ellos no se rompía ni con las curvas cerradas del camino. Al llegar al desvío hacia Sapanca, las señales desaparecieron. Ya no había postes eléctricos, ni casas, ni voces, solo árboles húmedos, el sonido de los neumáticos sobre la tierra y una sensación creciente de encierro. La casa apareció de pronto, como salida de un cuento oscuro, construida en piedra, con ventanales altos y enredaderas trepando por las paredes. Estaba rodeada de un bosque cerrado. Un lago quieto, espeso como el silencio, se extendía a pocos metros. Dentro, el ambiente era frío, elegante y vacío. No había personal, solo una ama de llaves y un guardia en la entrada. Elif sintió un escalofrío inmediato. La casa no tenía vida, no tenía alma, solo vigilancia. Kemal la acompañó hasta el cuarto del segundo piso, donde ya estaban sus cosas. «Aquí estaremos tranquilos», dijo. «Nadie nos molestará». Ella no respondió, pero ya planeaba cómo volver a intentarlo. En Estambul, Emir Arslan rompía el papel con las manos, mientras Ömer Demir lo observaba desde el otro lado del escritorio. «¿Dónde la tienen?», gritó. «Dime dónde». Ömer no lo sabía con precisión, pero había recibido la ubicación aproximada. No es una casa común, está fuera del alcance de las rutas, sin señal, sin acceso. Si vas solo, te vas a perder. Si vas armado, te van a destruir. Emir apretó los puños con fuerza. «No voy a quedarme esperando a que se case con él, no otra vez». Ömer lo detuvo. «Tienes que ser más inteligente. Espera. Estoy rastreando un contrato de propiedad que puede darnos una dirección exacta. Si firmaron el traspaso legal, la encontraremos». La primera noche en Sapanca fue helada. Elif Yılmaz se abrazaba a sí misma en la cama sin poder dormir. No había señal en su teléfono, y la única ventana de su habitación estaba clausurada. A lo lejos, el lago brillaba con un tono metálico, como un ojo abierto que nunca cerraba. Cada sonido del bosque la mantenía alerta. A medianoche escuchó pasos en el pasillo. Se levantó y apoyó el oído en la puerta. Nada. Luego un leve roce, como una hoja arrastrada por el suelo.
Se alejó lentamente, sabía que no podía actuar todavía, pero también sabía que no estaba sola. A la mañana siguiente, Kemal Arslan la esperaba en el comedor. Sobre la mesa, un desayuno frío y una carpeta con documentos. «Lo vamos a hacer aquí, sin prensa ni testigos», dijo, sin levantar la vista. «En 3 días serás mi esposa». Elif respiró hondo y por primera vez sonrió. Una sonrisa rota, vacía y peligrosa, porque dentro de ella algo había cambiado. No era resignación, era estrategia. Si la iban a encerrar, entonces se convertiría en fuego, y el que la tocara ardería. Cuando una mujer arde en silencio, Elif Yilmaz se levantó temprano, antes que la ama de llaves apareciera con el té de la mañana. Se vistió sin prisa, observando cada rincón de la habitación con nuevos ojos. Ya no era una prisionera pasiva. Era una mujer encerrada, sí, pero con memoria, con inteligencia, con fuego. Recordó los horarios del guardia, el chirrido leve que hacía la puerta del ala este, la lámpara que parpadeaba en el corredor cuando bajaba la tensión eléctrica. Sabía que debía fingir docilidad, ganarse la confianza de Kemal, que la viera como rendida, porque sólo así bajaría la guardia, y cuando eso pasara, ella estaría lista. Durante el desayuno, mantuvo la sonrisa. No respondió a las provocaciones de Kemal Arslan. No hizo preguntas, solo escuchó. Asintió cuando él mencionó la boda. Aceptó la fecha. «Quiero escribirle a mi padre una carta de despedida», dijo con voz suave. «Quiero que sepa que estoy bien». Kemal la observó por largos segundos. Luego asintió, satisfecho. «Hazlo, pero yo la revisaré antes». Elif sabía que lo haría, y aún así, esa era la oportunidad que necesitaba, porque entre cada línea formal podía esconder un mensaje. Solo tenía que elegir bien las palabras y esperar que su padre aún recordara cómo leer entre ellas. En Estambul, Ömer Demir ingresó corriendo a la habitación de Emir Arslan con una carpeta en la mano. «La encontré. La casa está a 30 kilómetros del lago principal, en una propiedad registrada a nombre de una empresa fantasma ligada a Kemal. Aquí están las coordenadas». Emir tomó el papel con las manos temblorosas. Era real. Estaba allí. «Tengo que ir esta misma noche». Ömer lo detuvo. «No puedes ir solo. Es territorio de Kemal». Pero Emir ya había decidido. «No voy a esperar. Si tardo un día más, puede que no haya a quien rescatar. Voy a sacarla de ahí, aunque tenga que incendiar esa casa». Esa tarde, Elif Yilmaz se encerró en la biblioteca de la casa de Sapanca, fingiendo escribir la carta a su padre. Pero en realidad, copiaba en hojas separadas una versión cifrada de todo lo que vivía. Incluyó detalles de la mansión, nombres, horarios y una frase clave: «Donde no hay viento, las hojas no deberían moverse». Era una frase que su madre solía decir. Si su padre la leía, sabría que algo estaba mal. Dobló la carta, la firmó con una lágrima y la dejó en manos de Kemal. Luego subió a su habitación y esperó. A la medianoche, una rama crujió cerca de la ventana clausurada. Elif se incorporó, con el corazón acelerado. Se acercó lentamente. Afuera, entre las sombras del bosque, una luz parpadeaba. 3 destellos, luego 1, luego 2. Era un código, el mismo que Emir usaba cuando se escapaban juntos del internado. Él estaba allí, esperándola, pero no sabía que alguien más también lo había visto. Cuando el amor pisa tierra maldita, la madrugada en Sapanca era densa como el humo. Los árboles se inclinaban sobre el camino de tierra, y el sonido del lago rompía el silencio como un corazón latiendo a contratiempo. Emir Arslan avanzaba entre la maleza con pasos lentos, guiado solo por una linterna pequeña y las coordenadas marcadas en su cuaderno. Su respiración era corta, no por cansancio, sino por el temor de llegar demasiado tarde. Tenía una pequeña mochila con una muda de ropa, una cuerda, una linterna extra y su vieja cámara. Quería registrar cada rincón de esa prisión, tener pruebas. Pensaba en Elif con cada paso, en su voz,
en la fuerza que había en su silencio. Dentro de la mansión, Elif Yılmaz permanecía sentada junto a la ventana clausurada. Había comprendido que los destellos eran reales, que Emir estaba allí, pero también notó algo más. El pasillo había quedado con la luz encendida, algo inusual a esa hora. El guardia no estaba en su posición habitual. La ama de llaves le había llevado el té sin azúcar, aunque ella siempre lo pedía amargo. Pequeños detalles, señales, y entonces lo entendió. La dejaban ver la luz. Querían que se moviera. La estaban observando. Era una trampa. Sintió el cuerpo entumecido por el miedo. Si bajaba ahora, lo llevarían directo al infierno. Emir bordeó la verja trasera en silencio. Visualizó la mansión desde un ángulo inclinado. Las luces del primer piso estaban apagadas, pero una del segundo parpadeaba intermitente. Era su señal. Se acercó más, ignorando las ramas que arañaban su abrigo. Escaló el muro con la ayuda de la cuerda. Al caer al otro lado, no notó el pequeño dispositivo que activó al pisar. En una de las habitaciones más oscuras, un monitor se encendió con una luz azul tenue. Kemal Arslan, desde su escritorio, observó la pantalla sin sorpresa. Cayó, dijo, tal como imaginé. Luego presionó un botón en su teléfono. La mansión cerró todas sus salidas al mismo tiempo. El juego había comenzado. Elif golpeó suavemente la pared detrás de su cama, 3 veces, luego una, luego 2, pero esta vez no hubo respuesta. Las luces del pasillo se apagaron. El silencio cayó como una cortina de plomo. Sabía lo que eso significaba. Emir estaba dentro y no tenía salida. Tomó su abrigo, escondió una navaja de costura entre las mangas y salió al pasillo. Cada paso era un desafío al destino. Cada sombra, una amenaza. Bajó la escalera con el corazón a punto de estallar. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. Allí lo encontró. Emir Arslan sangraba por una ceja, con las manos atadas por una cinta plástica. 2 hombres lo rodeaban, y al fondo, entre penumbras, Kemal Arslan lo esperaba sentado en su sillón de cuero. «¿Pensabas que podías venir a mi casa y llevártela?», dijo, con voz pausada. «Esta no es una historia de amor, es una advertencia, y tú la ignoraste». El límite de una jaula, Elif Yılmaz se lanzó hacia Emir Arslan sin pensar, interponiéndose entre él y los 2 hombres que lo retenían. Gritó con fuerza, con rabia, con algo que nunca antes se había atrevido a usar, su voz. «¡Basta! ¡Aléjense de él! ¡No lo toquen!». Los guardias dudaron. Kemal Arslan se levantó lentamente, ajustando su chaqueta de lana oscura. Caminó hacia ellos con pasos silenciosos, como un juez que va a dictar sentencia. Elif se giró hacia él, con los ojos encendidos. «¿Qué más quieres? ¿No ves que ya lo perdiste todo?», le lanzó, con voz temblorosa pero firme. Kemal no respondió de inmediato. Solo la observó como si la viera por primera vez, como si algo en su rostro lo desconcertara. «¿No te das cuenta, Elif?», dijo finalmente con una sonrisa que no contenía alegría. «Esto nunca fue sobre amor, fue sobre lealtad. Tu padre me debía algo que nadie más podía pagar, y tú fuiste su moneda, la única». Elif retrocedió un paso. Emir intentó levantarse, pero uno de los hombres lo empujó de nuevo contra la alfombra. «Él no es tu enemigo», continuó Elif, dirigiéndose a Kemal. «El enemigo eres tú, por convertir el amor en propiedad, por hacer de mí un trofeo de deuda». «¡Cállate!», gritó Kemal por primera vez, perdiendo el control. Y en ese momento, Elif supo que había ganado algo. No la libertad, pero sí su miedo. Desde un rincón de la sala, la ama de llaves observaba todo con una expresión imposible de leer. Llevaba años trabajando para Kemal, obedeciendo órdenes, limpiando silencios. Pero esa noche, algo en los gritos de Elif la quebró. Salió sin ser vista, caminando hacia el cuarto de servicio, donde se encontraba el teléfono satelital de emergencias. Temblando, marcó un número que llevaba años sin usar. «Soy Ayla. Tienen que venir.
está fuera de control. Después colgó, volvió a la cocina y siguió sirviendo té, como si nada. Kemal Arslan se acercó a Elif con pasos duros. Tú vas a firmar ese contrato, lo vas a hacer ahora, o él muere, dijo, señalando a Emir, cuya respiración era ya entrecortada. Elif se estremeció, luego asintió. Está bien, lo haré, pero déjame curarlo primero. Kemal dudó. Finalmente, asintió. Elif se arrodilló junto a Emir, sacó un pañuelo y limpió su ceja con suavidad. Y con la otra mano cortó lentamente la cinta de plástico con la navaja escondida en su manga. Nadie lo notó, ni siquiera Emir, pero sus dedos comenzaron a moverse, silenciosos, preparados. El juego estaba por cambiar. En ese instante, fuera de la mansión, se escucharon los primeros motores. Un convoy de vehículos descendía por el camino de tierra. No eran guardias, no eran invitados. Eran las autoridades, y por primera vez, Kemal Arslan entendió que no era el único que jugaba con fuego. Cuando la verdad incendia el silencio, el sonido de los motores irrumpió como una ola en medio del bosque. Las luces de los vehículos policiales se proyectaban entre los árboles, abriendo grietas en la oscuridad. En el interior de la mansión, los guardias de Kemal Arslan se tensaron, y uno de ellos se acercó al jefe, susurrándole algo al oído. Kemal giró el rostro lentamente hacia Elif Yılmaz y Emir Arslan. Su mirada, antes segura, ahora titubeaba. «¿Qué hiciste?», susurró. Elif mantuvo la calma. «La pregunta no es «¿qué hice yo?», sino «¿cuánto más vas a perder antes de soltarme?». Kemal respiró hondo, como si aún pudiera contener lo inevitable. Pero el crujido de la verja principal selló el destino de todos. Emir Arslan, con las manos casi libres, aprovechó la distracción. En un movimiento rápido, se liberó de la cinta restante y golpeó a uno de los guardias con la silla. Elif retrocedió, evitando el golpe, y corrió hacia la biblioteca para buscar algo con qué defenderse. Kemal intentó alcanzarla, pero Emir lo interceptó. El forcejeo entre los dos estalló como una represa rota. El sillón cayó, la mesa se quebró. La lámpara del techo oscilaba violentamente sobre sus cabezas. «Nunca fuiste digno de ella», gritó Emir mientras lo empujaba contra el piano. Kemal, fuera de sí, sacó un arma de la cintura. Pero antes de apuntar, Elif regresó con una escultura de bronce en la mano. El golpe fue seco, preciso, brutal. La escultura se estrelló contra el brazo de Kemal, haciendo que el arma cayera al suelo. Emir la pateó lejos. Kemal cayó de rodillas, aturdido. Sangraba por la boca. Los gritos de los policías entrando retumbaron por toda la mansión. En segundos, los oficiales tomaron el control. Apuntaron, gritaron, redujeron a los hombres armados. Uno de ellos se acercó a Elif. «¿Está usted bien?», preguntó. Ella solo asintió, con la respiración cortada, el cuerpo temblando y las manos aún manchadas de bronce. Emir se acercó, la tomó por los hombros y la abrazó con fuerza. Por fin, sin necesidad de esconderse, sin miedo. Kemal Arslan fue esposado frente a todos. Aún con la cabeza erguida, murmuró algo mientras lo escoltaban. Nunca entenderán lo que es amar sin ser correspondido. Elif lo miró por última vez, no con odio, no con rencor, sino con una paz que él jamás conocería. Luego giró el rostro hacia el lago, donde el amanecer comenzaba a dibujar una línea tenue sobre el agua. Emir la tomó de la mano. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. El sonido de las sirenas alejándose era suficiente para marcar el fin de una era y el inicio de algo más profundo que la libertad. A verdade. Desde la colina, la ama de llaves los observaba en silencio. No buscaba reconocimiento. Solo quería ver cómo se cerraba una historia que ella misma había vivido años atrás, en otro tiempo, con otros nombres. Cuando se marchó, dejó sobre la mesa un cuaderno. Allí, escritos con su puño tembloroso, estaban todos los secretos de Kemal Arslan, su pasado, su dolor, su ruina, pero nadie lo abriría esa noche, porque esa noche, por fin, nadie tenía miedo.
Cuando el alma recoge los restos, la casa en Sapanca fue sellada por las autoridades antes del amanecer. Los oficiales recolectaron pruebas, fotografiaron documentos y tomaron declaración a todos los presentes. Elif Yılmaz permaneció en silencio durante la mayor parte del proceso. Solo respondía con monosílabos, con la mirada fija en un punto más allá del lago. Emir Arslan no se separaba de ella, pero respetaba su espacio. Sabía que lo vivido no desaparecería con esposas ni sirenas. El trauma no tiene forma ni horario, se cuela entre los huesos. Y solo el tiempo y el amor podían comenzar a desatarlo. Cuando subieron al coche que los llevaría de vuelta a Estambul, ella tomó su mano por voluntad propia. El camino de regreso fue lento, entre colinas que ya no parecían tan oscuras. Emir no preguntó nada. Solo conducía con una mano sobre el volante y la otra aferrada a la de Elif. En la radio sonaba una canción suave, en turco antiguo, que hablaba de promesas no cumplidas y cartas que nunca llegaron. Elif apoyó la cabeza en la ventana y por primera vez en semanas cerró los ojos sin miedo. Soñó con su madre, con la biblioteca de su infancia, con los dibujos que hacía en los márgenes de sus cuadernos. Cuando despertó, estaban entrando en la ciudad. Estambul los recibía con su caos habitual, pero algo en el aire era distinto. Hasan Yılmaz los esperaba frente al departamento de Ömer Demir, con el rostro marcado por la culpa. Al ver a su hija, se arrodilló en la acera. «Perdóname», fue todo lo que pudo decir. Elif no lloró, solo lo ayudó a levantarse. «No busques perdón, busca redención, y para eso tienes que empezar por ti». Hasan asintió, con lágrimas contenidas. Emir lo miró sin rencor, pero con distancia. Sabía que aquel hombre no era un villano, sino una víctima de su propio orgullo, pero también sabía que Elif necesitaba cortar ese lazo con verdad, y ese momento era parte de su sanación. Esa noche, en casa de Ömer, compartieron una cena sencilla. Pan, queso, té. Elif apenas comió. Estaba agotada, pero cuando Emir la cubrió con una manta y le preparó un colchón en el sofá, ella se levantó lentamente y se sentó a su lado. «No quiero dormir sola», susurró. «No esta noche». Emir no respondió. Solo abrió los brazos y ella se recostó contra su pecho. El silencio entre ellos era cálido, no doloroso. El calor humano que cura sin necesidad de palabras. Mientras ella cerraba los ojos, Emir observaba la ciudad desde la ventana. No había finales felices, pero sí había momentos como ese, y a veces eso era suficiente para empezar de nuevo. Al día siguiente, una noticia recorrió los periódicos digitales. Empresario Kemal Arslan, condenado por secuestro, abuso de poder y extorsión. Los bienes fueron congelados, las víctimas contactadas. El apellido Arslan caía, pero algo nacía en medio de las ruinas. Emir y Elif no ofrecieron entrevistas, no querían fama, solo querían respirar sin miedo. Al salir del edificio, Elif levantó el rostro al cielo. La primavera llegaba tarde ese año, pero llegaba, cuando el silencio ya no duele. Pasaron 2 meses desde aquella madrugada en Sapanca. Estambul continuaba su curso con su bullicio eterno, pero para Elif Yılmaz cada día tenía una luz diferente. Se había mudado a un pequeño apartamento en Moda, frente al mar. No necesitaba lujo, solo ventanas abiertas, libros en los estantes y una tetera siempre llena. Volvió a estudiar literatura, retomando los cursos que había abandonado por culpa del compromiso forzado. Por las tardes, daba clases a niños refugiados en una escuela del barrio. Les contaba cuentos, les hablaba del coraje, de cómo incluso en el miedo más grande se puede plantar una semilla de libertad, y al final de cada historia les decía lo que ella misma necesitó escuchar. Tú no eres lo que te hicieron. Emir Arslan, por su parte, abrió una pequeña galería en Beyoğlu. Exhibía obras de artistas independientes, muchos de ellos invisibilizados por los grandes nombres. A veces pintaba, otras veces solo observaba.
sus manos seguían firmes, pero su mirada era más tranquila, más sabia. El caos que lo había perseguido durante años se había disipado, no por justicia, sino por decisión. A menudo, Elif lo visitaba por las tardes. Le llevaba pan fresco y libros antiguos. No hablaban del pasado. No lo necesitaban. Lo compartido entre ellos no requería explicación, solo presencia. Una tarde de abril, Elif regresaba del mercado cuando vio una figura familiar frente a su edificio. Era Hassan Yılmaz, con el rostro más delgado, las manos temblorosas y una carta en la mano. No dijo nada, solo extendió el sobre. «Es para ti, y solo para ti». Elif lo tomó con calma. No lo abrió de inmediato, lo guardó en el bolso. Le ofreció una sonrisa leve y entró. Esa noche, al calor de una lámpara tenue, leyó la carta completa. Su padre pedía perdón. No solo con palabras, sino con acciones. Había vendido lo que quedaba de su empresa y había donado el dinero a un refugio para mujeres. Era un inicio, y eso bastaba. Semanas después, Emir la invitó a caminar por los muelles. No llevaba flores ni anillos, solo una bufanda azul que sabía que a ella le gustaba. Caminaron en silencio, mirando los barcos alejarse. «No quiero prometerte nada», dijo él al detenerse. «Las promesas no cambian lo que vivimos, pero sí quiero elegirte, cada día, sin condiciones». Elif lo miró con los ojos llenos de luz. «Entonces, elígeme, incluso cuando yo no sepa cómo hacerlo». Emir asintió. Se tomaron de la mano, y por primera vez se besaron, no como salvación, sino como verdad. Desde la terraza, con el viento acariciando su rostro, Elif Yılmaz comprendió algo. No era la heroína de una historia trágica, no era un símbolo, ni una víctima. Era una mujer que amó, que cayó, que gritó en silencio y que eligió ponerse de pie. Miró el horizonte y cerró los ojos. Respiró hondo, sintió paz y supo que el amor, cuando es libre, no necesita castillos ni juramentos. Solo dos almas que se reconocen, incluso después de haber ardido. No existen finales felices, existen caminos que duelen hasta dejar de doler. Elif Yılmaz no volvió a ser la misma, pero tampoco quiso volver a serlo, porque entendió que sobrevivir no es suficiente si no eliges vivir. Quemó los restos de su pasado, no por odio, sino por respeto a quien tuvo que ser para llegar hasta aquí. Perdió una infancia robada, un apellido que la traicionó, una confianza quebrada, pero ganó algo que pocos logran sostener: el derecho de elegir su propio destino. Emir Arslan no fue su salvador, fue su espejo, el que no le prometió milagros, pero se quedó, el que sangró con ella, el que supo callar cuando el silencio era lo único que la sostenía. Aprendieron que el amor no es pertenencia, ni salvación, es espacio, es respeto, es saber que a veces amar también es dejar libre, y cuando los dos se eligieron, no fue por falta de miedo, fue a pesar del miedo. Sapanca quedó atrás, las cicatrices no desaparecieron, pero dejaron de doler cada vez que ella abría la ventana, cada vez que sonreía sin culpa, cada vez que tocaba el piano sin temblar. Aquel bosque oscuro, aquella mansión de piedra, aquel invierno perpetuo, fueron parte de su historia, pero no fueron su final. Su final lo escribió con cada paso que dio hacia sí misma. Y si esta historia te tocó, es porque en algún rincón de tu alma también existe una Elif, una voz que quiere ser escuchada, un susurro que quiere volverse grito, un amor que no quiere ser cárcel, sino vuelo.